derecho civil. María Bonilla es abogada y profesional en comercio exterior. Tiene un magíster en comercio internacional y es también docente, es abogada de la Universidad del Valle, donde también es docente y trabaja en varios proyectos de investigación. Entre otras cosas, los temas gestión territorial, género, educación, procesos de integración, tratados de libre comercio, propiedad intelectual, competitividad, ciencia tecnológica e innovación y derecho de la competencia. Ella pasó una estadía en Alemania para hacer su maestría en la Universidad Frankfurt an der Oder, la Universidad Viadrina, y hoy va a presentarnos el tema de compartir. ¿Ya? Sí. Hoy va a presentarnos el tema del etiquetado sobre la calidad saludable de productos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Stubach. Muchas gracias al profesor Barreto también, a los miembros de la asociación y a las personas presentes, tanto en la modalidad presencial como a ustedes quienes nos acompañan de manera virtual. Muy buena tarde para todos y buena noche para las personas que están en Alemania en este momento. Guten Nacht en alemán. Bueno, guten Nacht. Como muy bien lo mencionó hace un momento el profesor Stubach, mi presentación de hoy, más que una presentación, es una conversación que les propongo el día de hoy, porque se trata de revisar un poco la legislación que recientemente se ha dado en nuestro país respecto a los entornos saludables y el etiquetado frontal, que actualmente se regula a partir de la Ley 2120 de 2021. Para empezar, me gustaría preguntarles en qué se fijan ustedes cuando van de compras. ¿Qué miran en los paquetes del mercado que van a realizar? Nada, el precio. El precio. Igual, el precio sí. En ocasiones la tabla nutricional, pero muy raro. Muy rara vez. Los ingredientes. Los ingredientes. Cristian, ¿te fijas tú en los ingredientes de los productos que vas a comprar? Sí, de hace un tiempo para acá sí. ¿Y en todos o generalmente solo eliges algunos? No, ya soy un poquito más consciente de ese punto, entonces, dependiendo de lo que vea en los ingredientes, tomo decisiones o no de comprar. Maravilloso. Bueno, pues en efecto les cuento que según estudios, los seres humanos nos fijamos en gran medida en el precio. Es un factor determinante a la hora de decidir qué vamos a comprar y qué ponemos en nuestro carrito de mercado y por ende en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. Alrededor de 4 segundos toma esa vista, desde que estamos en el supermercado a donde vamos a hacer nuestra compra y decidimos tomar el producto y ponerlo en el carro. Entonces, es un poco complejo esperar que las personas se fijen de manera más consciente, como lo mencionaba Cristian hace un momento, en cuáles son esos ingredientes que componen el producto que voy a consumir o que va a consumir nuestra familia. En torno a eso, es importante conocer que existe algo que se llama enfermedades no transmisibles, conocidas con las siglas ENT. Son unas enfermedades que nosotros comúnmente conocemos como enfermedades crónicas. Alrededor del mundo, aproximadamente 41 millones de vidas se pierden al año a causa de este tipo de enfermedades no transmisibles.
Esto da un 74% más o menos de la población que se muere a causa de este tipo de enfermedades. Y de ese total, 17 millones de personas mueren antes de los 70 años. De esos 17 millones de personas, el 86% provienen de entornos con ingresos bajos o medios. A su vez, de estos 41 millones de personas que se provee es el promedio total, el 77% también proviene de ingresos bajos o medios. Esto llama la atención de los gobiernos y de las entidades no gubernamentales a nivel internacional. Entonces, ¿por qué llama la atención? Primero, hay 4 grupos de enfermedades que son las que están punteando la causa de este tipo de fallecimientos. 17.9 millones de personas mueren al año alrededor del mundo por enfermedades cardiovasculares, seguidas de las enfermedades cancerígenas que generan alrededor de 9.3 millones de muertes, y luego vienen las enfermedades respiratorias crónicas con 4.1 millones de decesos, para finalmente terminar en alrededor de 2 millones de personas que fallecen por diabetes. En conjunto, esto genera que más del 80% de personas fallece de manera prematura. Es decir, esto comparado con la esperanza de vida de las personas, se entiende que ellos están perdiendo su vida antes de lo que se esperaría que pasara. ¿Y cuáles son entonces esas causas que generan un mayor riesgo de padecer enfermedades no transmisibles? El consumo de tabacos, la falta de actividad física, el uso o consumo excesivo de alcohol y también la alimentación no saludable. Esto agrava y eleva el riesgo de fallecer por enfermedades no transmisibles y, como les dije hace un momento, ha llamado la atención de entidades no gubernamentales que hoy en día han generado una serie de políticas que están relacionadas un poco con este modelo ecológico que vemos en pantalla. ¿Por qué? Porque este modelo nos enseña cuáles son los factores determinantes a la hora que una persona tome la decisión de comprar X o Y productos. Como pueden ver, en el centro se ubican sus razones de edad, salud, a qué sexo pertenece la persona. Luego tenemos un microsistema que está conformado por la familia, por los amigos, por la escuela a la que va, qué productos venden en la escuela a la que va, o por el servicio de salud al que pertenece. Luego tenemos un mesosistema que hace una serie de combinación entre el microsistema y el ecosistema. En el ecosistema está la industria, los servicios locales, los vecinos, los medios de comunicación y las políticas locales. En estas políticas locales influyen hoy en día los lineamientos que han dado, por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas, la OMS, Organización Mundial de la Salud, o la Organización Panamericana de la Salud. ¿En qué sentido? ¿En qué medida? Para el caso de Naciones Unidas, por ejemplo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hoy generan una agenda con visión a 2030, se han planteado en sus objetivos macro 3 objetivos que tienen una relación directa con esta problemática. El hambre cero, con el objetivo de que las personas logren acceder a alimentación nutritiva, saludable y balanceada, porque sabemos que alrededor del mundo muchas personas hoy en día no tienen acceso ni siquiera a agua potable. Entonces, ese es uno de los objetivos. Salud y bienestar es otro de esos objetivos, y en este objetivo está enmarcado que las personas logren tener acceso a una alimentación que sea una alimentación que le otorgue energía necesaria y suficiente para llevar a cabo sus actividades diarias necesarias. La otra meta, que está relacionada con el objetivo de producción y consumo responsable, hace un llamado
Este llamado es a los productores y a los consumidores, en donde se propende que tengan información suficiente para que puedan tomar la decisión a la hora de acceder a los productos saludables. Vamos a ver más adelante que esto es más complejo de lo que parece. A uno le puede parecer sencillo coger un producto y ver la tabla nutricional. Para algunas personas puede ser más fácil acceder y elegir, pero para otras ni siquiera está la posibilidad de elección. Entonces, estas políticas internacionales están encaminadas precisamente a ello y por eso la Organización Mundial de la Salud ha estructurado, definido más bien, que las enfermedades no transmisibles se han vuelto prácticamente una epidemia alrededor del mundo. Con ello está relacionado las acciones que la Organización Panamericana de la Salud también ha tomado y recientemente ha emitido un lineamiento para decir cuáles deberían de ser o cuáles aconseja que sean las acciones que se tome en la región de las Américas, que se ve como una de las regiones más afectadas por este tipo de problemas. Abajo pueden ver una de las frases que dijo el CEO del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, y es que la comida es la senda que conduce a la paz. Pero a pesar de que hoy en día tenemos que reconocer que han habido avances en el sentido de que el hecho de que la comida se haya podido producir en mayores cantidades para poder satisfacer las exigencias de la población que cada vez viene en aumento, también hay que reconocer que eso ha tenido unos costos y esos costos los estamos padeciendo hoy en día. Entonces, enlazado con ello, para que vamos entrando en materia, el etiquetado frontal ha sido definido por esta Organización Panamericana de la Salud como una herramienta simple, práctica y eficaz para informar al público sobre los productos que pueden dañar la salud y ayudar a orientar sus decisiones de compra. Esto está incluido dentro de lineamientos internacionales, pero a su vez está incluido hoy en día en la relación que tiene la problemática que genera esto con algunos otros derechos de las personas y también derechos, no solamente fundamentales, también derechos económicos, sociales. Por ejemplo, la afectación a este tipo que genera este tipo de enfermedades a las personas han ponido en vela, o han puesto en vela, perdón, han puesto en vela la sostenibilidad económica de los países de cara a la exigencia que genera el tratamiento de enfermedades crónicas. Entonces, en esta medida, les comparto un poco cuáles son los sistemas de etiquetado existentes en el mundo. Algunos de ellos los ven en pantalla, muy seguramente los han visto antes en algunos productos, los sienten familiares y es importante reconocer que todos ellos responden a diferentes objetivos. Es decir, no es simplemente hablar de un etiquetado frontal o un etiquetado para los productos para que contenga una información y ya, sino que cada uno tiene unos objetivos específicos y entre esos que podemos apreciar encontramos semáforos, encontramos sellos positivos, como nos pueden ver en la parte superior derecha, pero también encontramos aquellos que en Latinoamérica han empezado a verse de manera práctica alrededor de nuestras vidas. Esto se conoce como etiquetado frontal octagonal. ¿Y qué se ha dicho respecto a esto o cómo se ha venido implementando este tipo de etiquetado frontal octagonal? En términos de Latinoamérica, hemos encontrado que el primer país que lo empezó a implementar fue Chile. Sin embargo, ustedes pueden ver en pantalla que ellos empezaron a hablar de esto por allá en 2012. ¿Por qué? Porque esto tiene un contexto que viene detrás y es que la primera reunión que se da en Naciones Unidas para tratar este tipo de problemáticas es en 2011. Luego en 2012 la Organización Mundial de la Salud
también expide una guía en donde determina que esto es un tema mundial que está generando problemáticas a los gobiernos y a las personas. Entonces, Chile es un país pionero en nuestra región, en donde en 2012 empieza a tratar el tema de manera interna. No obstante, por tratarse de un tema que en últimas procura sacar del statu quo a lo que ya venimos acostumbrados, y además afecta un poco los intereses de los grandes productores de alimentos, pues en Chile y en los otros gobiernos latinoamericanos que han empezado a implementar este tipo de políticas, pues se han tardado años en poder expedir una ley que regule el tema. En Chile, por ejemplo, pasó en 2016, pasaron prácticamente 4 años para que pueda expedirse una ley, luego lo sigue Ecuador con la aprobación, pero la implementación se tarda un poco menos que en Chile, y finalmente continúa Perú, Uruguay, Bolivia y México. México es un caso que llama la atención, se ganó un premio internacional de Naciones Unidas porque la implementación de este tipo de políticas ha generado cambios que ya se pueden empezar a ver en la población mexicana. Incluso los cambios fueron tan drásticos que grandes multinacionales que nosotros conocemos en el desayuno desde muy niños, y que hacían uso, por ejemplo, de animales o de mascotas, tuvieron que retirar ese tipo de publicidad o de iconos de sus productos porque lo que hacen es proteger a la población infantil. La población infantil, por supuesto, es más vulnerable ante este tipo de publicidad y le exigen a estas empresas o compañías que retiren ese tipo de logos que llaman tan fácilmente la atención de los niños. Se ha determinado también que este etiquetado frontal octagonal le permite a los niños, incluso que a partir de los 6 años, muy pequeños, poder hacer una distinción entre esos productos que tienen ciertas alertas a la hora de decidir. Los países que le siguen es uno de los que estamos hoy en día, que es Colombia. Justamente nuestro caso de estudio de hoy, Colombia en 2021 aprueba empezar a discutir este tipo de normativa y en 2022 se plantea la entrada en vigor, que es en diciembre de este año. Entonces, luego continúa Argentina, y para continuar con esta cadena, es importante conocer qué lleva a Colombia a que se inmiscuya también en esto. No es algo nuevo, como se los dije, ya llevamos prácticamente más de una década, poco más de una década en este tema, y el país todavía no tomaba ese paso. Al frente pueden ver el gráfico que nos da muestra de las principales causas de muerte en Colombia, y podemos ver cómo algunas de estas enfermedades que yo les comenté han empezado a subir en el ranking porque más personas empezaron a fallecer por esa causa. Entonces, por ejemplo, tenemos que las enfermedades vasculares cerebrales pasan del puesto 3 al puesto 2. También tenemos que las enfermedades respiratorias suben un puesto en este ranking, lo mismo la diabetes, y esto empieza a generar, pues por supuesto, una alerta, y más que una alerta es que al país ya se le exigía, o sea, estábamos tarde en reaccionar ante algo que viene siendo cada vez más grave, y se agrava justamente en el contexto de la pandemia por el COVID-19. ¿Por qué? Me voy a permitir leerles una reciente publicación de una encuesta que emite el Ministerio de Salud colombiano, en donde se refiere a cuánto han aumentado los casos de obesidad en el país. Por ejemplo, en Colombia en 2015,
la prevalencia de la enfermedad en adultos de 18 a 64 años con sobrepeso era de 37.7% y la obesidad era del 18.7%. Esto fue en el año 2015. Luego, cuando hacen una nueva encuesta, que es reciente de este año, se encuentra que eso pasa a ser del 59.6%. O sea, dimos un salto muy grande, muchos puntos porcentuales, en donde se encuentra que la mayor, la población más afectada somos las mujeres, porque estamos frente de un 59.6% frente a un 39.3%, que es el caso de los hombres o de los varones. Esto entonces se ha venido como generando de una manera más grave y ha avanzado de una manera no paulatina ni progresiva, sino muy rápidamente y con la preocupación del COVID-19, en donde sabemos que tener preexistencias pues hacía que fuese más susceptible la persona a adquirir la enfermedad. Esto pues genera todo este contexto a partir del cual se emite esta normatividad. Sin embargo, se dan algunos traspiés, hay algunas observaciones que se permite hacer a este tipo de normatividad que en Colombia se emite. ¿Y por qué? Primero, tengamos en cuenta que ya otros países en Latinoamérica habían estado trabajando en el tema. Eso como primera medida. En segundo lugar, también tengamos en cuenta que las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, las Naciones Unidas, había estado emitiendo unos lineamientos que permitían tener un cierto tipo de carta o de ruta para poder orientar las acciones locales gubernamentales, ¿verdad? Sin embargo, en Colombia se emite la ley 2120 sin estudios. Entonces, ¿qué ocurre? En esta ley, que se conforma de un poco más de 14 artículos, dice, vamos a remitirnos a estudios científicos que ya se hayan adelantado alrededor del mundo, y ellos son los que nos van a servir de sustento para tomar en cuenta las decisiones que reglamentarán la ley. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que la reglamentación que se da a partir de o a través de la resolución 810 del 16 de junio de 2021, si lo pueden ver, se expide un mes antes de que se expida la ley. O sea, hay como un desorden cronológico y una desarticulación entre el proceso legislativo y el proceso de reglamentación que se da en el ministerio encargado pues de reglamentar este tipo de normatividad. ¿Qué pasa? Que entonces nuestra ley sale sin estudios locales. ¿Por qué? Porque dice que se va a referir a estudios que ya hayan hecho en otros países u otras organizaciones. Pero eso también vuelve y se lo lleva por delante y emiten una resolución que no tiene en cuenta ni estudios locales y tampoco estudios internacionales. ¿Y por qué lo digo? Porque la reglamentación, ustedes pueden ver los iconos circulares, dice que estos van a ser el tipo de sistema de etiquetado frontal en Colombia. Pero las estadísticas y los estudios muestran que el círculo no nos da alerta de nada. El círculo en realidad es dentro de la psiquis humana considerado como un infinito, como un sinónimo de algo, de perfección, de algo que está bien. Por consiguiente, va casi que en contravía de la misma legislación, en donde no se toma en cuenta los estudios que, por el contrario, dicen que por el tipo de figura, la forma figurativa de estos iconos debe ser octagonal. ¿Por qué creen ustedes que el pare y estas señales de tránsito son octagonales?
está sustentado un tanto en estudios, un tanto no, en realidad bastante, en estudios que demuestran que psicológicamente nosotros en los octágonos encontramos algo así como un símbolo de alerta o de pare. Póngale atención a esto. Los círculos no cumplen con esa función. Entonces, ¿qué pasa? Que luego esta reglamentación se da de manera apresurada, como vimos, se emite la reglamentación casi que de manera desarticulada un mes antes de que se emita la ley, y entonces los tiempos de implementación empiezan a correr. Y al empezar a correr, las empresas colombianas obligadas a cumplir con esta reglamentación, empiezan a acelerar su proceso para dar cumplimiento a la exigencia normativa. Y no sé si de pronto algunos de ustedes lo han visto, pero personalmente yo ya he visto en el mercado algunos productos con iconos circulares. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Estas empresas con iconos circulares van a tener que hacer un reproceso en términos de empaque, porque la legislación la resolución se emite primero, luego sale la legislación y después contratan un estudio. Un estudio que costó un poco más de 70 millones y que se gana una de las universidades públicas del país, en donde reafirma que los iconos no deben ser circulares, deben ser octagonales. Entonces, estas empresas incurren en unos gastos de empaque que van a tener que desechar porque luego no les va a servir. Luego, los tiempos de implementación nunca se suspendieron de cara a esto que les estoy comentando de desarticulación o de falta de sincronía, y se genera entonces ahí como una primer problemática de cómo se da la regulación de entornos saludables en Colombia. ¿Qué pasa con el tipo de sistemas? Que para los consumidores termina siendo una desventaja que se hayan dejado por fuera 2 sellos. Nuestra reglamentación está aprobada para que sean 3 los sellos que conforman este etiquetado frontal, que se trata de aquellos productos con exceso de azúcar, aquellos con exceso de sodio o los que tienen exceso de grasas. Sin embargo, se dejan por fuera aquellos que tienen grasas trans y edulcorantes. ¿Qué ha dicho la academia en algunos sentidos y también algunos otros expertos, no solamente mirando el caso colombiano, sino en el caso regional? Que es importante que si vamos a hacerlo, lo hagamos bien, porque la industria alimenticia puede valerse, por ejemplo, del uso de edulcorantes para reemplazar algunos de los otros ingredientes que sí van a ser incluidos en los sellos en Colombia. De esta manera, entonces, estaríamos casi que dando un paso adelante y un paso atrás, porque le decimos a las empresas muy seguramente por cuestiones de irse poniendo a la altura de las dinámicas del mercado, en donde las personas cada vez somos más conscientes de lo que consumimos y procuramos, por lo menos, en la mayor cantidad de ocasiones, en algunos casos, tomar en cuenta qué es lo que nos vamos a consumir, cuáles son esos ingredientes. Pero entonces, estos expertos lo que mencionan es que si dejamos por fuera aquellas alertas sobre los productos con edulcorantes o con grasas trans, podemos estar dejando una especie de vacío a la voluntad del productor que termina no cumpliendo, haciendo que no se cumpla del todo el objetivo por el cual esto se lleva a cabo. Luego vemos otra problemática, o más bien algo en lo que se queda corta la normatividad colombiana que en lo que hasta el momento se ha expedido, y es con respecto a la publicidad, en términos de que es muy permisible. Hay casos en otros países de la región en donde si usted va a vender un producto,
y va a hacer publicidad a ese producto, la publicidad debe incluir los sellos, para que la persona no quede un imaginario erróneo y entonces se puede generar una especie de confusión con respecto al producto. Eso no es saludable. ¿Por qué? Porque puede que el producto tenga un tamaño en donde la exigencia de tener el etiquetado frontal esté y usted vio la publicidad, quiere comprarlo y al tomar la decisión, pues en efecto, decide si lo compran. Pero hay otros casos que permite la ley colombiana y es que cuando el empaque es demasiado pequeño, los sellos se pongan en el paquete. Aquí vamos un poco a temas de logística. El paquete es aquella caja grande en donde vienen todos los paquetes, el empaque, perdón, donde vienen todos los paquetes. ¿Y quién en el mercado va a ver la caja? Absolutamente nadie. Entonces seguimos dejando al consumidor casi que en manos de la suerte o de irse a darle la vuelta al paquete para ver si decide comprarlo o no. Esto nos lleva a más que todo a ver unos desafíos. Desafíos de diferentes tipos y en varias aristas. Algunos de esos desafíos están en el cumplimiento. El cumplimiento por parte de los productores para entrar en esta exigencia y en efecto demostrar ante las autoridades, que en este caso sería la Superintendencia de Salud cuando la norma sea de manera específica o la Superintendencia de Industria y Comercio si no hay alguna especificación respecto al caso concreto. Pero además se genera una dinámica de estimulación a la investigación, que esto tiene algo así como dos vertientes. ¿Por qué? Porque por cuenta de las dinámicas del mercado en donde el consumidor está cada vez más informado y puede tomar decisiones un poco más conscientes, le puede generar exigencias de cara a las ventas que empiece a mejorar su producto y empiece a dar algo de una calidad más saludable para que su producto continúe vendiéndose o se venda más. Pero estas vertientes lo considero como una vertiente porque habrán algunas compañías que tengan la posibilidad de hacer esa inversión en investigación y desarrollo, o algunos que son muy artesanales y lo tienen en cuenta de manera directa, sin que haya esa exigencia. Pero habrán otros que, quién sabe si estén en la posibilidad de determinar esto. En ese sentido, entonces, hubo una ponencia esta mañana, creo que la del doctor Cristian Marrugo, en donde mencionó que las MIPYMES en Colombia son las generadoras de una muy buena parte del trabajo en el país y de los ingresos, de la generación de ingresos en Colombia. Entonces, habrá que ver la capacidad que tienen estas compañías pequeñas o medianas de poder acceder a los procesos de investigación que les exija para este tipo de productos para poder llegar a ofrecer un producto más saludable. Luego, también hay un asunto o un desafío para el país que ya se ha venido dando de tiempo atrás. Y está relacionado con la capacidad que tenemos nosotros como país para poder articular en los centros urbanos la llegada de los productos agrícolas que se dan en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque el fortalecimiento de la capacidad de la cadena de suministro de alimentos local lo que implica es que nosotros, al tener unos centros urbanos en donde se concentra la mayor parte de la población, requeriríamos que tuviéramos la conexión suficiente para que aquellos centros agrícolas o que están mucho más lejanos y en donde se genera toda la cosecha de productos frescos y de alimentación de primera mano sin tener algún tipo de procesamiento, pues pueda llegar a los centros urbanos. Pero esta es una problemática que
No sabemos cuándo se vaya a lograr superar del todo. Todavía cargamos con ese, voy a usar una palabra muy coloquial, con ese lastre. Y es que no hemos logrado del todo permitir abrir el campo, para abrir el espacio para que el campo llegue a la ciudad con todo lo que tiene para entregarnos. Y que de esta manera las cadenas de suministro sean mucho más saludables para la población. Entonces, ¿esto qué implica? Desafíos en articulación de entidades gubernamentales, desafíos en articulación de productores y una serie de asuntos que ya han sido tratados por los gobiernos anteriores, pero pues que todavía estamos en mora en cierto sentido. Y otro de los desafíos que se puede visualizar al respecto está relacionado con la pedagogía. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos a ciencia cierta el sodio que es? ¿Qué mal nos hace? ¿Qué son las grasas trans? ¿Cuál es la diferencia con las grasas saturadas? Y esto es algo muy desafiante, porque como lo vimos en un principio, las muertes por enfermedades no transmisibles están muy concentradas en las poblaciones de ingresos bajos y medios. No sé si alguno de ustedes leyó una noticia que salió también este año, en donde el director del DANE dijo que el impuesto a las bebidas azucaradas, que es uno de los temas que tratamos en las ponencias de esta mañana, es algo que debe ser tratado con mucho cuidado, porque en los estratos 1, 2 y 3, eso es lo que se consume. O sea, las personas arreglan en buena medida su canasta familiar a partir de las gaseosas. Entonces, es un desafío grandísimo, porque necesitamos llegar a un punto en donde logremos resolver este tipo de obstáculos para que nos permitan tener una población con alimentación saludable, que tengan una vida mucho más balanceada en términos de calidad de vida por su alimentación y su nutrición, pero a su vez llegarán las poblaciones incluso más remotas de tal manera que logren comprender de qué se trata, y no solo eso, sino que a partir de ese estímulo de investigación y desarrollo, ¿qué tal si alguna compañía se atreve a generar algún tipo de bebida que sea mucho más saludable y que tenga un precio muy similar al de las gaseosas? Entonces esto se articula porque no bastará con que la bebida se oferte. Será necesario que también se genere conciencia en las personas, y esa pedagogía sobre que esa bebida podrá ser mucho más amigable para ella con respecto a su salud. Esto es lo que quería comentarles. Quise ser muy precisa con el tiempo, espero haberlo logrado. Y pues para terminar, se preguntaría uno qué tan dispuestos estamos a romper las alertas que nos genera este tipo de políticas, este tipo de sellos que se han venido dando de cara a esta nueva epidemia que la OMS ha detectado en la población mundial. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y pues bueno, está abierto a preguntas. Muchísimas gracias, Alina Bonilla. Y ya hay una primera pregunta, por favor, Zavanísimo. Muchas gracias por esa muy interesante ponencia. Lo más que me impresionó que demostraste también esta línea de argumentación que se usa en este contexto. No es un asunto solamente jurídico, sino sobre todo médico, sociológico, político. Eso me gustó mucho para entender aún mejor la metodología que se aplica en casos de eso. Pero yo quiero hacer, sin poner en duda tu ponencia, que me gustó mucho, y la argumentación que usaste, yo quisiera todavía hacer algunas observaciones quizás críticas, no en cuanto a tu ponencia, sino a esa metodología por lo general.
Una cosa que me parece importante ponerlo en un contexto más amplio es que la tendencia de las últimas décadas es no solamente en cuanto a los alimentos saludables, sino en otros asuntos importantes como el medio ambiente, el cambio climático, que la tendencia es muy fuerte a producir conciencia de la gente, de la sociedad, en cuanto a los cambios que se consideran necesarios para cambiar cosas bastante fundamentales en cuanto a la vida de la población. En ese contexto mostraste este símbolo de Agenda 2030, que es también el símbolo de Great Reset. Entonces, eso se puede ver de forma positiva o negativa, pero se trata de cambios muy fundamentales de la vida. Y eso es la pregunta más quizás filosófica que de derecho. En cuanto a algunas organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y en efecto a través de los gobiernos que lograron convencer de sus posiciones, de su argumentación, en cuanto es admisible, aceptable, deseable que esas organizaciones intenten cambiar de verdad la vida en todo el mundo en tantos asuntos. Eso es una pregunta, no así, sino como una pregunta de verdad filosófica, más que de derecho. Pero también quisiera hacer una observación crítica en cuanto al método, no de tu ponencia, sino del método, cómo están convenciendo a los gobiernos, a los ciudadanos, a la sociedad de hacer los cambios. Siempre usan argumentación, como tú demostraste tan bien hoy, usan una argumentación técnica. Usan estadísticas de medicina o en cuanto a medio ambiente, temperaturas, cambios climáticos. Entonces usan algo técnico para convencer a la sociedad a los cambios. Y en tu gráfico, creo que fue número 3, en la página 10, demostraste muy impresionante, creo que convenció incluso a nosotros aquí, claro que convence a cada uno en el primer momento que está pensando en el bien de la sociedad, cómo crecieron las tasas de muertes por esas enfermedades que se conecta con comida insaludable, con gaseosas y todo eso. Pero ese gráfico también demuestra muy bien que necesitamos cuestionar a estas estadísticas. Yo estoy seguro que esta estadística es correcta, sí, y demuestra muy claramente que la tasa de muertes por estas razones de verdad subió en Colombia en los últimos, creo que 20 años o 10 años, claramente que sí, pero lo que no demuestra esta estadística, cómo cambió, por ejemplo, la expectativa promedio de la vida. Yo estoy muy seguro que subió bastante en este tiempo. Entonces, cuando vemos esa estadística, nos preocupamos que tanta gente ahora se muere por comer insaludable y tomar gaseosa, pero no tenemos en cuenta cuando miramos solo este lado y no miramos a otro lado, cómo subió también la expectativa de la vida. Y eso es también, creo que, una causa importante porque se cambia la tasa de causas de muertes. Si miramos a la época medieval, con expectativa promedio de la vida de 20 algo años, allá no tuvimos problema de cáncer, supongo, de lo que entiendo y de lo que leí, porque la mayoría de la gente ya murió mucho más temprano por la guerra, por el hambre, y no pudo obtener cáncer que obtiene la mayoría de la gente en la edad tan avanzada como 70, 80, 90 años, que en la edad medieval fue absolutamente excepcional. Y eso sería interesante, esa es una pregunta a los especialistas de esta área, no a nosotros juristas, mirar este otro lado de esta estadística. Por un lado, sí, parece que la causa de muertes por vida insaludable de verdad aumenta. Por otro lado, parece que en total la vida se volvió más saludable porque la gente vive más largo. Entonces, yo quiero proponer que hagamos siempre un pensamiento más crítico en el ámbito académico y cuestionamos más también las cosas que ahora parecen tan claras y establecidas ya en la ciencia. Y claro que
de mi vista también es razonable no tomar gaseosas. Yo nunca tomo gaseosas y nunca como carne con grasa, pero también es una gran pregunta si tenemos este derecho a enseñar a otros que viven de nuestra vista insaludable, no como nosotros, a cambiar su estilo de vida tan drásticamente, porque nosotros usamos algunas estadísticas también cuestionables, aunque en muchos casos de verdad ciertas, para cambiar toda la vida. Preguntas de forma general. Y muchas gracias otra vez por esta ponencia que nos demostró muy bien la metodología, el pensamiento que debemos cuestionar en el ámbito académico. Muchas gracias a usted por esa observación que además me parece que viene muy al lugar. Visto desde la metodología de las organizaciones no gubernamentales internacionales, casi siempre o en muchas ocasiones damos por sentado lo que dicen. Y hay otros puntos que hay que tomar en cuenta. La razón por la que, por ejemplo, yo decido traer a colación la temática es que más allá de que esté generando 46 millones de muertes al año y demás, sí considero que por la industria alimentaria hemos sido como seres humanos un poco agredidos en el sentido de que de un tiempo para acá ni siquiera conocemos lo que consumimos. Independientemente de si eso está generando X o Y problemática, considero que es importante que haya transparencia en la información que se nos brinda como consumidores, y ahí vamos también a la normatividad, en nuestro derecho a poder tener la oportunidad de saber qué es lo que estamos consumiendo. Y si tiene grasa, azúcar y demás, pues yo lo consumo porque lo decido, pero no que yo o dé la vuelta o haga algún tipo de lectura y en esa lectura por cuestión de gramaje, porque está permitido, porque hay cierto marco, entonces yo no sé que me estoy tomando X cantidad de nutrientes de estos que son un poco críticos y que por supuesto además está muy relacionado con que, no, por ejemplo, no hay cultura mala, las culturas son culturas, entonces las personas están en la libertad de elegirlo. El asunto es esa transparencia en la información para que nosotros tengamos la posibilidad de elección ya en cada quien. Muchísimas gracias de verdad por ese aporte. No, muchísimas gracias por la ponencia, que en primer lugar pues me refuerza una cierta comprensión dramática que arrastramos algunos de nuestro propio país, porque bueno, se trata de una sociedad en la que ahora ya no solo hay que superar el hambre que golpea a muchos colombianos, sino también hay que, en otro sector, controlar una mortal obesidad, ¿no? Que se, digamos, vincula a esta línea de productos, a las enfermedades que desencadenan, etcétera. Y me pregunto si esas dos tragedias, podría decirse así, son indicativas de algo en nuestro país, ¿no? ¿Cómo pueden esas dos tragedias convivir paralelamente? Creo que es indicio de amplias desigualdades, que creo pues no es un secreto para ninguno de nosotros en nuestro país, ¿no? Y que podrían ser explicativas de esos extremos de los que hablamos en materia ahora de alimentación, ¿ya? Me genera también una gran impresión la línea de reacción estatal a la problemática que tú vienes compartiéndonos en tu exposición, y es aquella muy ligada a eso que podría denominarse una cultura legalista, la idea de que con una ley se puede cambiar una cultura, ¿no? Que es tan santanderista, diríamos, en Colombia, tan propio de nuestra tradición histórica, donde podemos encontrar leyes para todo, pero
culturalmente cambiamos muy poco, cambiamos muy lento o no cambiamos absolutamente nada. Y yo creo que eso es bien importante porque además se trata de un problema de alimentación, ¿sí? No es el cambio del zapato, no es el cambio de la ropa, el ropaje, son asuntos esenciales de la vida humana, ¿sí? Donde esos cambios de hábitos, sin duda, como tú muy bien lo has expuesto, están ligados a otros factores más que a la misma reglamentación, la legal, ¿no? Jurídica. Y por eso es muy interesante pues, el panorama de recursos y posibilidades que mencionaste deben también atenderse para lograr un impacto más amplio en la superación de estas problemáticas, ¿no? Me genera un gran impacto esa frase que compartiste al principio, que no es tuya, es institucional, ese eslogan que dice la comida es la senda que conduce a la paz, ¿sí? Claro, esa casi vinculación causal naturalista entre comida y paz, muy coloquialmente dicho a la colombiana, estómago lleno, corazón contento, yo creo que es de problematizar también, ¿no? Es, por supuesto, un sentido más de eslogan que quiere un poco publicitariamente comenzar a hablar de lo importante de la buena alimentación, los buenos hábitos alimenticios, pero es cierto que el bienestar y la paz están ligados pues a muchísimos otros factores. Y me interesa mucho escucharte en un punto porque tú eres profesora en la Universidad del Valle del Cauca, donde además se produce mucho azúcar, ¿no? Y es bien interesante pensar cómo estas políticas que van un poco dirigidas a nivelar o superar esos malos hábitos alimenticios, muchos pues ligados a el azúcar, ¿no? En las gaseosas y en otro tipo de productos, cómo terminan afectando esos contextos regionales marcadamente ligados a la producción de azúcar, por ejemplo. Y si las empresas azucareras vienen pensando en alternativas, ¿cómo se ve eso en el Valle del Cauca? Es bien interesante también pensarlo en ese contexto, ¿no? Y por supuesto reiterarte mi agradecimiento por la exposición. Muchísimas gracias por los comentarios y por la pregunta, la cual me permito responder pues desde lo que yo he podido observar en estos años, casi toda la vida viviendo en el Valle. Tenemos una cultura que depende de muchos contextos y de algunos elementos. El Valle del Cauca, por lo menos en Cali, voy a hablar en este caso de Cali, por ejemplo, encuentra algunos sectores en donde, pues, incluso desde nuestra misma comida típica, tenemos muy poco de saludables, ¿sí? Pero habrán otros sectores de la población que se nota incluso en aulas de clases, en proyectos con estudiantes, que han venido haciendo una serie de conciencia respecto a llevar una vida saludable que va más allá de solamente comer bien, sino que también tiene en cuenta el sueño, los hábitos de hacer ejercicio y otro tipo de elementos, en donde logramos ver incluso en ciertos sectores de la ciudad o incluso del departamento también, en donde la gente está muy comprometida con llevar ese tipo de hábitos saludables. Hay algunos sectores muy marcados en la ciudad en donde las personas a donde las personas acuden a realizar ejercicio, encuentran comida que pues tiene un poco que ver con eso de procurar no consumir alguno que otro nutriente que de pronto no lo encuentre relacionado o coherente con su estilo de vida. Entonces, eso con respecto a la población. Con respecto a los ingenios azucareros, ahí ya voy a hablar más de una problemática que tiene que ver con el sentido en el ámbito del comercio internacional.
y es que nosotros tenemos desde hace muchos años al sector azucarero muy protegido. En el país nosotros tenemos cuotas de importación de azúcar, es decir, al país solamente puede entrar cierta cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque hay un sector azucarero que viene siendo protegido incluso desde la época del Plan Vallejo, desde cuando se genera la apertura económica de Colombia en los 90s. Entonces, eso lo que genera en cierto sentido también es que el sector azucarero tiene incluso algunos centros de innovación en donde se generan desarrollos relacionados con qué se puede hacer con la caña de azúcar, además de venderla para consumo humano. Y hoy en día está muy orientado a la generación de energía mediante la caña de azúcar. No conozco que ellos estén dando cuenta de pronto cambiar, por ejemplo, no sé, empezar a, en lugar de enfocarse en la caña de azúcar, enfocarse en algún otro elemento que sea sustitutivo y que sea mucho más saludable. Más bien, lo que he podido leer en el contexto es que se han dado cuenta de esta dinámica, de que el consumo de azúcar puede verse afectado por ciertas situaciones de la vida cotidiana o por exigencias como esta, o simplemente porque las personas les terminan después de la obesidad o de la diabetes restringiendo el consumo de azúcar y por ende ven un poco en decadencia esta rama del sector. Entonces lo que han hecho es más bien enfocarse en usar la caña de azúcar como un insumo para la generación de energía. Gracias. Muchas gracias otra vez a Lina Bonilla por su ponencia y por las respuestas. Muchísimas gracias. Un tema que también es actual en Alemania. Allá también se discute desde algún tiempo, no lo realizaron, pero desde algún tiempo introducir un semáforo para alimentos. Pues un tema global. Muchas gracias. Y ahora ya estamos